16 minutos después de la hora 3 en la República Argentina, decíamos que íbamos a tener colegas, amigos, que bueno, de alguna manera entre los tres vamos a tratar de analizar esto que dejó las pasas en la jornada del día de ayer. Está Corchito García, Santiago García. ¿Cómo andás, Ale? Bien, gracias por venir. Y Germán Corcho, me Mangione. siento más cómodo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, mejor así. Y Germán Mangione, un conocido de todas las semanas aquí en Televisión Regional. Bueno, para hacer un balance y ver qué dejó estas elecciones, qué les parece el resultado de estas elecciones. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que en muchos casos se dieron resultados previsibles, Sí. sobre todo con lo que tiene que ver con los oficialismos, digamos. Exactamente. Es decir, me parece que eso estaba descartado. Y en algunos lugares hubo algunas sorpresas pequeñas, pero que, bueno, hacen también a la vida propia de la política que a veces uno tiene como una mirada de que está todo determinado y cuando ve las urnas, no, hay lecturas que no estaban hechas o que hay alguna sorpresa. Caso Rosario, por ejemplo. Caso Rosario, caso quizás podríamos decir Granata, caso, es decir, emergentes que uno no los tenía en el horizonte y que demostraron ayer que tienen capacidad para jugar en la general. Claro, por así, porque tal vez nosotros que estamos todos los días con esto, descartamos algunos de esos candidatos. Por ejemplo, Amalia Granata. Yo decía esta mañana en la radio, yo la verdad que no puedo entender que Amalia Granata ha sacado más votos que Carlos del Frade, por ejemplo. ¿No? Sí, pero digo, me parece que como decís vos, Ale, es propio también de a veces del microclima de la política, Claro, ¿no? exactamente. Que no tiene en cuenta algunas cuestiones que sí tiene en cuenta el conjunto de la población. Digo, incluso lo de Amalia Granata con respecto a Carlos del Frade, si uno mira las cifras de 2017, donde también compitieron Sí. A nivel de diputados nacionales, le había sacado también una diferencia a Amalia Granata, pero me parece que ahora, en medio de, discutíamos fuera del aire antes de entrar, cómo se cuelan algunos temas nacionales en las elecciones provinciales, como en este caso el tema del aborto, le sumó un caudal aún más grande a Amalia Granata, digo, al piso que tenía, porque si uno calcula la elección de 2007 fue pre-discusión del aborto. Sí, señor. Y ahí Amalia Granata había sacado 70.000 votos a diputado nacional en Santa Fe, ¿no? Ahora me parece que le subió un poco más ese piso la discusión o el embanderamiento en un tema que me parece que eso tiene llegada más allá de los círculos que uno piensa de la discusión política. Tiene un arraigo grande en Argentina ese debate, muy grande, y evidentemente tuvo una presencia importante. Me decía él, que me parece un dato, no todos los que se embanderaron con, podríamos decir, la corriente pro vida, le fue igual. Digo, claro. En el caso de Egiman, no le alcanzó. Sí. Pero bueno, ahí están los 70.000 que ya tenía por su visibilidad, por la televisión, por ser una figura pública, le sumó esto, ¿no? El otro dato saliente, Ale, que yo veía es que me parece que en muchos lugares los que pudieron hacer alguna diferencia, el caso de Granata, con el tema del pañuelo celeste y Provida, en el caso de algunas listas locales, también tienen alguna referencia con algún debate nacional. Digo, el tema aborto o no aborto, el tema Cristina, no Cristina, es decir, aquellos que fueron alineándose o armando un discurso local, pero con alguna referencia en lo nacional. Eso me parece que también es un dato saliente. Como el caso un ejemplo interesante de eso que vos decís con el tema nacionales y la referencia a la polarización nacional, creo que es el de Busato, ¿no? Leandro Busato, Sí. Kiko Busato, que si bien tiene una presencia importante en el centro norte de la provincia, Sí. a través de su labor de diputado, digo, es diputado actualmente, uno podría preguntar en Rosario, y no es una figura conocida, no partía de un piso conocido, sí logró aparecer como en diputados la figura más representativa del núcleo duro del kirchnerismo. Exactamente. Y eso, quizás esa imagen pegada, digo, y a la inversa de eso, el otro dato de cómo también se cuela lo nacional es el mal desempeño de Cambiemos, ¿no? Claro. Digo, más allá de cualquier discusión, de pasar a discutir un tercio y casi ganar la gobernación, a pasar a los resultados de José Corral, a pasar a los resultados de Rory López Molina, que si uno le preguntaba en la elección anterior en Rosario, ya se daba intendente de Sí, Rosario sin duda. a esta altura. Digo, y eso
evidentemente tiene que ver con una situación nacional. Algunos, como en el caso de Roy López Molina, intentaron, en este caso al revés, despegarse de la situación nacional. Durante la campaña uno no lo escuchaba a Molina hablar de ningún tema vinculado, o ni siquiera, le digo, sacarse una foto con un funcionario nacional. ¿No? Intentaron, en el marco de entender que lo nacional tiene peso en las elecciones locales, despegarse. No le alcanzó, ahora parte de un piso muy bajo y evidentemente queda medio corrido de la disputa, que me parece que la otra discusión es esa. Si vamos tanto en lo nacional, en lo provincial, como en Rosario, en los distritos más importantes, si se terminó la discusión de tercios y vamos a elecciones polarizadas, ¿no? Exactamente. Bueno, diciendo esto que vos acabas de nombrar, por otro lado, y en forma inversa, lo de Pablo Riera en Granadero Baigorria, bueno, por ejemplo. Pablo tuvo una excelente elección hace 4 años. 2 años atrás lograron ingresar a Javier Minetti al Consejo Municipal de Granadero Baigorria, una muy buena elección. Recordemos que hace 4 años atrás Javier Minetti hizo una muy buena elección como candidato a intendente de Granadero Baigorria. Y hoy Pablo Riera con 1.800 votos nomás dentro de lo que es todo el andamiaje político de ya que estás Baigorria, ¿no? con Granadero Baigorria, Ale, es también muy importante para destacar lo de Mauro Ferraro Datri en Baigorria, que entró segundo en la lista del oficialismo. Es decir, exactamente. Prácticamente el oficialismo no logró ingresar 2 concejales en esa lista. Este espacio, recordemos que tiene un anclaje fuerte con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Entonces, todas estas discusiones, por acción o por omisión de los debates nacionales, me parece que es un dato que influyen en la discusión local. Este me parece que es un primer dato que nosotros tenemos que rescatar de esta elección. Y después, en toda elección, obviamente, los oficialismos, digamos, que han renovado el crédito social, hay que reconocer un par de cosas, ¿no? Primero, que en la mayoría de los casos hay muy buenas gestiones. Sí. Segundo, que hay buenos candidatos también, porque esto tiene que ir de la mano. Y también que la ley electoral beneficia un poco a estas estructuras. Sin estructuras no se puede casi ingresar en una lista o ingresar en un lugar de expectativa. Hoy la ley electoral que tenemos, yo soy bastante crítico de la ley electoral que tenemos, no beneficia a las nuevas propuestas. Es muy difícil que puedan hacerse un lugar dentro de las estructuras políticas que están gobernando. Bueno, y se ve la mano de los intendentes, ¿no? En los territorios del trabajo. Sí, efectivamente, digo, pasó con los intendentes, pasa en el caso del Senado, digo, más allá, por ejemplo, de nuestro departamento, de la gran elección de Armando Traferri, a la vez da la sensación de una continuidad en el Senado, digo, da una sensación de que va a consolidar la dirección el Partido Justicialista en el Senado provincial, el Partido Socialista de la mano de Lifchi consolidar también en la Cámara de Diputados. Me parece que lo del oficialismo es un tema que va a pesar, pero digo, también pensaba, hay un dato no menor que va a cambiar bastante o va a cambiar en varios puntos, y en esto de la polarización puede definir algo, de una sensación que hay en torno a la relación de la gente con la política, ¿no? Casi el 10% del electorado en Santa Fe anuló su voto o votó en blanco. Sí, 100.000 votos. Pero y uno decía, y lo charlábamos con Armando hace un rato contra Ferri, por ejemplo, cómo algunos nucleados en Cambiemos han tenido reveses importantes, y se da, por ejemplo, en el caso del departamento de Iriondo, donde Hugo Raceto, que arrancó siendo, es radical, siempre él aclara que es radical, el radicalismo en un momento estuvo dentro del Frente Progresista, después el Congreso partidario decidió estar en Cambiemos y él hoy está en Cambiemos. Y en Cambiemos y todo, ganó por amplio margen el departamento de Iriondo, ¿no? Me parece que tiene características, digo, uno separa las elecciones, la senaduría, digo, es muy difícil que cambie de signo político, digo, por lo menos en la experiencia, por el tipo de desarrollo que tiene, digo, es muy difícil que cambie de signo político. Si más o menos se mantiene indemne, creo que es una de las categorías que pero insisto con esto, tiene que haber gestión, es decir, claramente. Uno lo ve con los intendentes, lo ve con los senadores, tiene además que haber gestión. Si no hay gestión, es difícil que la gente acompañe también. Y también lo hacía mención por las estructuras que
son pequeñas y que le cuesta con esta ley electoral hacerse un lugar. Y quería hacer mención particularmente del caso de San Lorenzo, el caso de Marcelo Remondino y el caso de Alejandro Cabral, que tomaron la decisión de ir por fuera del PJ y bueno, a la luz de los números también se les va a hacer muy difícil en la general lograr una banca. Uno lo ve en otros distritos también. Claro. Por eso digo, tiene que haber gestión, tiene que haber un buen candidato, tiene que haber un discurso nacional sólido que pueda referenciar todo eso y obviamente una estructura política que pueda empujar a los candidatos. Sí, y me parece que por fuera de eso, otro dato interesante va a ser ver en estas elecciones, si uno quiere, de la centroizquierda a la izquierda, qué va a pasar en la provincia de Santa Fe, porque a diferencia de elecciones anteriores, todo lo que venía nucleado en el Frente de Izquierda de los Trabajadores, en el FIT, en la mayoría de los lugares no ha pasado las PASO. Exactamente. Y sí se ha consolidado una corriente, vamos a decir, más de centro-izquierda, que en Rosario puede ser lo de Ciudad Futura, lo de Carlos del Frade. Habrá que ver si eso acompaña o no después en las generales, digo, ese avance que han hecho estructuras más chicas, como en el caso de Ciudad Futura en Rosario. Ahí va a estar la discusión y después acá el gran debate va a ser los que tienen que salir a pescar en aguas propias. Digo, nadie tiene asegurado que los de su interna contraria van a votar, lo del caso de Perotti con Bielsa, el caso de Irizarry, decíamos hoy, Hafkin. Algunos van a ir a pescar van a dedicarse a pescar en su propia pecera. Así es. Y otros que han llegado a un techo por su corriente y que van a tener que salir a buscar afuera. ¿No? Me parece que eso va a teñir un poco la campaña de acá a junio. Lo que sí sabemos que va a ser linda la general. Gracias a los dos, gracias por venir.